Buenas tardes ya, siendo las 4:09, vamos a dar comienzo a otro taller de la Fundación, en donde hoy día tenemos una deuda, ¿sí? Tenemos un tema pendiente. eh, Hoy día estamos a 24 de agosto, ya faltan pocos días para la votación del plebiscito de la propuesta de nueva Constitución. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un expositor de calidad, ¿sí? Gaspar Jenkins, nos va a explicar el texto constitucional porque a veces, y esto nos pasa a todos, el lenguaje jurídico es un poco enredado, ¿sí? A veces uno no entiende palabras muy complejas, todos, entonces Gaspar nos va a ayudar, va a ser una especie de traductor, ¿sí? Nos va a ayudar a aterrizar esto y finalmente después vamos a dejar un espacio para una ronda de preguntas en el que, por favor, siéntanse en toda la confianza de preguntar todo lo que no entiendan para poder votar informado, ¿sí? Acá es importante mencionar que no estamos ni por una opción ni por la otra, ¿sí? Nosotros no hacemos proselitismo político que se llama, sino que tenemos un compromiso con ustedes en poder hacerle llegar esta información y ustedes voten lo más informados e informadas posible. Entonces, en ese contexto, sí, hacemos esta charla, esta presentación, y queremos dar la palabra a Gaspar, que es el invitado del día de hoy para que se presente y haga su charla. Adelante, Gaspar. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir pantalla en primer lugar para que poder compartir con usted una pequeña presentación que nos va a guiar en la conversación. Y como decía Javier, después eh, vamos a realizar una pequeña ronda de preguntas. Bueno, me presento. Mi nombre es Gaspar Jenkins. Yo soy abogado, soy magíster en Derecho, tengo estudios Aló, de disculpa, posgrado. no, Gaspar. Gaspar, ¿no escuchas? Bueno, como les decía, aquí, mi nombre es Gaspar Jenkins, yo soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, me dedico a eso, de hecho trabajo para la Universidad del Desarrollo y para la Universidad Católica, estudiando temas de Derecho Constitucional, trabajo en un centro de estudios que se llama el Centro de Justicia Constitucional, de hecho. Entonces, estoy casi todo el día revisando estos temas y espero que mi conocimiento les pueda ayudar un poco en este tan importante momento que estamos viviendo. Y lo que hoy día queremos hacer con Javier es hacer una pequeña charla muy breve. Tal vez vamos a mencionar algunos de los temas más interesantes o más novedosos de la propuesta de nueva constitución, porque creemos que lo más importante de esto es responder sus dudas, ¿cierto? Tratar de conversar con ustedes y ver los puntos que les llaman más la atención o sobre los cuales consideran que es necesario hacer algún tipo de aclaración, profundización o incluso conversación para intercambiar ideas, ¿cierto? La, la Constitución tiene como gracia el hecho de que, por un lado, es como una de las leyes más importantes, es la ley más importante de un país, pero al mismo tiempo es un elemento de nuestra cultura. Y como elemento de nuestra cultura, nosotros podemos conversar sobre ella sin ningún problema, porque con ella vamos construyendo las bases de nuestra sociedad. Entonces, ahora vamos a comenzar a conversar algunas cositas, recordar algunas de las ideas que contiene la propuesta de nueva constitución y después comenzaríamos con una ronda de preguntas. Para partir, bueno, recordar que la Convención Constitucional fue un organismo ideado por nuestras autoridades para poder presentarle al país un borrador de nueva constitución. Las constituciones, como les decía, son la norma máxima dentro de un país, son la ley más importante y porque en ellas se contienen todos los organismos más relevantes del país. Se crea el presidente de la República, por ejemplo, se crea el Congreso Nacional, que dictan las leyes que nos rigen, pero también se reconocen los límites al Estado, ¿sí? Y tal vez el principal límite que se le reconoce a la al Estado es justamente lo que nosotros llamamos los derechos fundamentales. Entonces, las dos grandes patitas de un texto constitucional
son, por un lado, los derechos de las personas, nuestros derechos, y por otro lado, los poderes que tiene el Estado y ver cómo el Estado va tratando de ayudarnos a resolver nuestros problemas más importantes sin abusar de su poder, ¿cierto? Porque no podemos vivir bajo un régimen de un Estado abusivo que vulnere nuestros derechos fundamentales. Entonces, ese equilibrio se trata de construir con un texto constitucional. Actualmente, nosotros sabemos que el día 4 de julio de este año, la Convención Constitucional terminó su trabajo y nos presentó al país una propuesta de nueva constitución. Esto para tratar de hacer frente a los problemas sociales que hemos vivido en el último tiempo, ¿cierto? Para nadie es novedad que sufrimos un momento de bastante movimiento social. Tuvimos la gente lo ha denominado el estallido social, donde existían demandas de reivindicaciones, de soluciones públicas a problemas que estábamos enfrentando todos, ¿cierto? Algunas personas incluso más que otras. Y estos problemas se han ido empezando a sentir en la sociedad y nuestra clase política consideró pertinente buscar un mecanismo de solución a través de una vía institucional que se tradujo en la Convención Constitucional. Las que nos presentaron esta constitución, esta propuesta, que contiene 388 artículos y 57 normas que crean el régimen de transición entre la actual constitución y la nueva constitución. Esto siempre en el caso de que se gane la opción aprueba. Se escucha mal. ¿Se escucha mal, don Juan? Sí. ¿Y los demás me escuchan bien o también me escuchan mal? Más o menos, Gaspar, se perdió un poquito. Más o menos. A ver, me voy a acercar un poquito el micrófono. ¿Ahí me escucharán mejor? Sí, se escucha bien ahora. Perfecto. Tal vez estaba muy lejos del micrófono. Entonces, la propuesta de nueva constitución contiene 388 artículos, de los cuales se establece un nuevo régimen constitucional, una nueva forma de entender nuestra sociedad y nuestro Estado, y en segundo lugar, un régimen de 57 normas que crean la transición entre la constitución actual y la constitución nueva que entraría en vigor en el caso de aprobarse el texto constitucional. Y aquí empezamos ya a ver algunos de los contenidos de la propuesta, ¿cierto? La Convención Constitucional funcionó en comisiones y cada comisión tomó decisiones relevantes en algunas materias que nos van a afectar a todos. La Comisión de Principios Constitucionales es una de las comisiones más importantes porque crean los valores y principios sobre los cuales nos queremos regir. Y estos principios marcan nuestra convivencia y también marcan la manera en que el Estado se enfrenta a nosotros, cómo el Estado nos trata, ¿cierto? Nosotros actualmente tenemos una constitución que en esta materia regula principios como el de servicialidad, ¿cierto? El Estado tiene que estar a nuestro servicio, ayudarnos a resolver nuestros problemas. El Estado subsidiario, que es un principio que dice que tenemos que ser nosotros primero los llamados a resolver nuestros problemas y solamente si nosotros no podemos resolver nuestros problemas sociales, el Estado interviene resolviendo esos problemas sociales, por eso se prioriza que el mercado se haga cargo de algunos de estos problemas, porque somos nosotros, ¿cierto? La relación entre proveedor y consumidor, el primero llamado a enfrentar los problemas sociales. Tenemos un Estado que se sustenta como democrático y como republicano. La propuesta de nueva constitución hace algunos cambios en este sentido y supera algunas ideas para consagrar lo que se denomina el Estado social y democrático de derecho, que en el fondo plantea que el mercado no es el único que puede estar a cargo de resolver algunos problemas sociales, sino que el Estado también puede tener un rol protagonista y buscando una mixtura, ¿cierto? Algunos problemas los resuelve el mercado, otros problemas los resuelve el Estado. ¿Y cuáles son los problemas que debiera resolver el Estado? Aquellos de máxima vinculación social, que nosotros los vamos a conocer como los problemas de derechos sociales. Por ejemplo, los problemas vinculados a educación, a vivienda, a salud, a pensiones o incluso a alimentación. Hay varios derechos sociales contemplados en la propuesta de nueva constitución que exigirían del Estado un rol más protagónico. No único, no exclusivo, pero sí más protagónico al que está teniendo en el día de hoy. Y eso es importante, es tal vez el cambio más importante que realiza la propuesta de nueva constitución. Pero también realiza otros, ¿cierto? Como por ejemplo, reconocer a Chile como un país plurinacional. De esto ustedes más o menos han podido
ver cómo los medios de comunicación se han ido generando algunos debates sobre la implicancia de que el país sea reconocido como plurinacional. Actualmente nosotros nos reconocimos como un país de carácter centralizado y unitario, ¿cierto? Por ende, en Chile no se reconocen más naciones que la nación chilena. La propuesta de nueva constitución reconoce la nación chilena y reconoce que dentro de la nación chilena existen otras naciones que conforman la nación chilena. En el fondo serían como mini naciones, por ponerle un término sencillo, que al sumarse todas estas naciones forman una gran nación que se llamaría Chile. Eso es una novedad, ¿cierto? Se crea también el principio del Estado laico. Nosotros ya vivimos bajo una fórmula de Estado laico, nuestra constitución actual no la plantea, pero la propuesta de una constitución se sincera en ese sentido y lo reconoce explícitamente al señalar que el Estado no puede discriminar por razones de religión, ¿cierto? Tiene que tratar a todas las religiones como iguales y el Estado no puede tener por ende una religión, porque si tuviera una religión le daría prioridad por sobre las otras religiones. Entonces el Estado debe mantenerse neutro en materia religiosa. Tenemos principios de democracia que se ven robustecidos en la propuesta de nueva constitución. La constitución actual plantea 3 mecanismos para ejercer la democracia. Uno son las elecciones, la cual donde todos nosotros vamos a votar por nuestras autoridades, ¿cierto? Otros son los plebiscitos, en donde tomamos la decisión directamente nosotros, como el que vamos a tener la próxima semana. Y el tercero es a través de nuestras autoridades, confiando en ellos el ejercicio del poder. La propuesta de nueva constitución reconoce esos 3 mecanismos también, pero agrega un cuarto, la denominada democracia directa, que en el fondo es permitirnos a nosotros, a la ciudadanía, tomar o participar de las decisiones que son políticamente importantes. Y por eso se crean mecanismos como, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, o sea, que la ciudadanía pueda presentar un proyecto de ley al Congreso y el Congreso tenga que tramitarlo aunque no le guste. Consagramos mecanismos como, por ejemplo, de participación en algunas decisiones comunales. Actualmente algunas comunas tienen lo que se denominan los presupuestos participativos, donde le permiten a la ciudadanía consultarle sobre cómo gastar algunas lucas del presupuesto de la comuna. Bueno, esto se elevaría como una exigencia, rendiciones de cuentas, que las autoridades nos rindan cuenta de lo que hacen, etc. Aquí tenemos también una situación novedosa en comparación al régimen actual de nuestra Constitución, que, como les decía, solamente reconoce estas 3 vías. Respecto del sistema político, esta fue la comisión tal vez más polémica dentro de la convención, porque les costó llegar a acuerdos, tenían que justamente darle forma al Estado, y eso siempre es muy difícil. Habían muchas ideas en mente y muchos convencionales, pero lo que lograron presentarle al país a través de la propuesta fue una nueva configuración del poder legislativo, o sea, el encargado de hacer nuestras leyes, y el poder ejecutivo, el encargado de realizar la política pública del día a día y concretar esas leyes en algo que nosotros podamos vivir, ¿cierto? En algo que nos cambie la vida realmente. El poder legislativo actualmente se compone por 2 cámaras. El Congreso Nacional tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado, ¿cierto? Y ambas actúan controlándose mutuamente. La propuesta de nueva constitución cambia eso y le da una prioridad a la Cámara de Diputados, de hecho la llama Congreso de Diputadas y Diputados, y crea como contrapunto una nueva Cámara llamada Cámara de las Regiones, que solamente actúa cuando los proyectos de ley que se estén tramitando tengan implicancia directa con las regiones. En el fondo busca ser un representante regional. Nosotros en el Senado actualmente tenemos 50 miembros, pero no son representantes regionales, porque no se eligen el mismo número por región. Hay regiones que tienen más senadores que otras, y las que tienen más senadores son justamente Santiago, Concepción y Valparaíso. Entonces no son iguales las regiones en el Senado. La Cámara de las Regiones sí plantea un principio de igualdad por independencia del número de personas que habitan en la región, para darle el énfasis regional. Entonces todas las regiones ahora tendrían 3 senadores o 3 representantes regionales, que es como les llama la propuesta de la Constitución. En el caso del presidente de la República, no tenemos grandes cambios. Ambas constituciones reconocen a una persona como el presidente de la República y esa persona es elegida democráticamente por los ciudadanos, ¿no? Nosotros concurrimos a la urna y lo vamos a elegir. Tal vez las principales diferencias en materia del presidente es que le reducimos la edad. Actualmente el presidente tiene que tener como mínimo 35 años. De hecho, nuestro presidente actual, el presidente Boric, tiene justamente 35 años. Y
y además le impedimos la reelección. Pero la propuesta de nueva constitución plantea la posibilidad de una reelección, cosa de que el presidente, en vez de durar 4 años, pueda llegar hasta un máximo de 8 años si es que la ciudadanía lo ratifica en el poder. Eso es novedoso porque no es la configuración que tenemos actualmente. Y finalmente, respecto de mecanismos de participación, se consideran algunos principios relevantes, especialmente para el Congreso. Uno de ellos es el principio de paridad. O sea, nuestro Congreso tiene que estar integrado a lo menos por la mitad de mujeres, por lo menos el 50% deben ser mujeres, eh, y se establece también la necesidad de crear escaños reservados. No nos dicen cuántos escaños reservados, nos dice que tienen que ser proporcional a la población indígena que haya en el país, o que haya en los distritos en donde se tenga que elegir un escaño reservado. Y las personas que participen de la elección del escaño reservado no pueden votar por el representante nacional, ¿cierto? Solamente pueden votar por el representante indígena, para que no tengan 2 votos de esas personas, ¿cierto? Ese cambio es significativo. Respecto de la tercera comisión que funcionó en la convención, denominada la Comisión de Forma de Estado o de Regionalización, se crea un nuevo modelo de país. Nosotros vivíamos o vivimos bajo un modelo denominado centralizado, ¿cierto? La mayor cantidad de poderes se encuentran en la capital y se reúnen en algunas figuras específicas, como el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, el Contralor está en Santiago, la mayoría de las autoridades están acá en la capital, y nosotros vamos delegando algunos poderes a las regiones, les vamos dando alguna autonomía, pero la principal toma de decisiones está en la capital. La propuesta de nueva constitución trata de cambiar esto a través de un Estado regional, en donde le entrega muchos poderes a las regiones, eh, quitándole poderes al centro. En el fondo el presidente va a tener algunos poderes menos porque esos poderes se los vamos a entregar o a los alcaldes o a los gobernadores regionales, que serían nuevas autoridades. Bueno, actualmente ya existen, pero dotados de nuevos poderes, con mayores grados de autonomía y lo que es más importante, con mayores grados de autonomía fiscal. Vamos a confiar económicamente en las autoridades regionales para que puedan administrar sus recursos, cosa que hoy día no pueden hacer con tanta libertad, para que puedan resolver directamente los problemas más cercanos a su comunidad. Y por eso se les dan potestades a los alcaldes, por ejemplo, en materia medioambiental, o en materia de salud, o en materia de distribución territorial, cosa que los alcaldes puedan tratar de ir enfrentando algunos problemas que en el día de hoy la Constitución confía más bien en el presidente de la República o en los ministerios para resolver esos problemas, dándole con esta manera un enfoque o un énfasis a la decisión más bien nacional. Por ende, se mantiene un estándar conforme a regiones. Chile va a seguir dividido en regiones, y las regiones a su vez se van a dividir en comunas. Comunas como les decía, integradas por un alcalde y un consejo comunal, y las regiones integradas por un gobernador regional y una asamblea regional. También se crean algunos principios del buen gobierno, tratando de establecer criterios para que nuestro gobierno actúe de una manera que sea adecuada para nuestras necesidades colectivas. Por ejemplo, se plantea el principio de responsabilidad fiscal. O sea, si nuestras autoridades administran mal la plata, pueden ser sujetos de sanciones, incluso cárcel, ¿cierto? En el fondo, obligándolos a que rindan cuenta, que expliquen cómo se gasta la plata pública y en qué proyectos se están utilizando esos recursos, cosa que la ciudadanía pueda juzgar si lo están haciendo bien o mal. Se crean principios como, por ejemplo, de distribución tributaria para que los impuestos sean proporcionales a lo que nosotros vamos ganando, y se crean algunos principios de gestión, como por ejemplo la probidad, o sea que los funcionarios públicos actúen pensando en el interés común y no en el interés particular. La transparencia, o sea que todos podamos acceder a las cuentas públicas y a todos los documentos del Estado si es que lo necesitamos y así lo queremos, o por ejemplo el principio de anticorrupción. Ese es un principio nuevo también de la propuesta de una constitución, combatir directamente la corrupción al punto de establecerlo como uno de los delitos más graves dentro de nuestro sistema político. Actualmente no se regula por el texto constitucional. La comisión número 4 es conocida como la Comisión de Derechos Fundamentales. Aquí también hay un cambio sustantivo en la propuesta de nueva constitución. Nosotros tenemos en la constitución actual 25 derechos, dentro de los cuales 4 solamente son de carácter social, ¿cierto? Los derechos a la salud, a la educación, a las pensiones y algunos derechos de carácter laboral. Pero la mayoría son de libertades, como por ejemplo la libertad de educación, la libertad de enseñanza, perdón,
la libertad de expresión, la libertad de culto y de religión, la libertad de asociarnos, la libertad de salir a la calle, son más bien libertades. La propuesta de nueva constitución incrementa los 25 derechos para llegar a un número de 78 derechos. Es un cambio sustantivo. Y la mayoría de los nuevos derechos son derechos de carácter social. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o el derecho a la alimentación, que son derechos bien relevantes porque busca atacar uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, que son la pobreza, ¿cierto? Personas que no pueden alimentarse por sí mismas. Obviamente podemos conversar de ellos después, lo que más les interese, en la ronda de preguntas. Sobre la comisión número 5, que era la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, se crea también un capítulo especial que es la denominada ecoconstitución o la constitución ecológica, en donde se plantean principios fuertes de protección al medio ambiente por sobre incluso otros derechos fundamentales, como podría ser la propiedad. Entonces se crean grandes limitaciones pensando en la protección de la naturaleza, incluso al punto de considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Eso es novedoso para los estudiosos del derecho, pero es un mecanismo para tratar de recalcar la importancia de la naturaleza. Y tal vez la decisión más polémica que tomó esta comisión hace relación con el uso de las aguas, ¿cierto? Las aguas actualmente se rigen bajo una fórmula más bien del mercado privado, en donde el derecho que nosotros tenemos para utilizar ciertas aguas, denominado derecho de aprovechamiento de agua, puede ser transado en el mercado con cierto grado de libertad. La propuesta de nueva constitución cambia sustancialmente esto al punto de prohibir el comercio del agua. Y lo dice explícitamente, ¿cierto? El agua solamente se puede usar para los fines que están destinados a ser usados. Entonces las personas que requieran usar agua van a tener un permiso otorgado por una autoridad llamada Agencia Nacional del Agua, que es una autoridad autónoma, alejada del poder político para que no tenga cooptación política, que va a ser la encargada de ver cuánta agua tenemos en los caudales naturales y ver cómo la vamos distribuyendo, dándole prioridad siempre al derecho humano al agua, o sea, al agua como uso de vida humana, y después, cuando el derecho humano al agua está satisfecho, ver los usos tal vez económicos, empresariales o de emprendimientos que se le puede dar al agua. Pero siempre tratando de velar, hay un principio muy fuerte de velar siempre por el uso responsable del caudal para no terminar generando zonas de sequía producto de la extracción desmedida del recurso hídrico. Sobre el Sistema Nacional de Justicia, que es la comisión número 6, se establecen algunas decisiones también novedosas. El Poder Judicial se ve modificado producto de la convivencia con un nuevo modelo de entender la justicia que se denomina pluralismo jurídico o justicia indígena. La justicia indígena pasa a convivir con la forma tradicional de entender la justicia en nuestro país, aunque la forma tradicional mantiene más o menos la estructura que nosotros conocemos, con una Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y tribunales de instancia a los cuales nosotros podemos acudir para buscar la protección de nuestros derechos. Lo que sí cambia sustantivamente es la forma en que se eligen esos jueces. Actualmente los jueces los elige el presidente de la República, todos los jueces del país los elige el presidente de la República. Ahora le quitamos esa atribución al presidente y se la damos a un consejo, al denominado Consejo de la Justicia, que debe hacer concursos públicos para el nombramiento de los jueces. Ese cambio sustantivo ha generado cierta polémica, pero va a ser sustantivo, va a ser novedoso. Y se mantienen algunos órganos extra en nuestro Estado, como por ejemplo la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, al que se le cambia el nombre, se llama Corte Constitucional, y se crean nuevos organismos, como las Defensorías, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza o la Defensoría de la Niñez, que se encargan de proteger distintos derechos de carácter colectivo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo protege derechos humanos, la Defensoría de la Naturaleza protege los derechos de la naturaleza, y la Defensoría de la Niñez, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para más o menos ir en la última comisión que funcionó, la comisión número 7, que fue la Comisión de Cultura, se encargó de justamente velar por el patrimonio cultural de nuestro país y creó algunos derechos en ese sentido, ¿cierto? Dando la protección, por ejemplo, a los derechos patrimoniales culturales. En el fondo, proteger nuestra historia, proteger nuestra memoria, proteger nuestros bienes históricos, nuestros inmuebles históricos, como un mandato al Estado. O sea, el Estado tiene que resguardar esa protección, proteger el patrimonio cultural,
proteger la investigación científica, permitir la libertad de expresión y la libertad de ideas, los derechos de autor, los derechos de carácter personal y digitales. Actuaron aquí con una forma de entender muy moderna la sociedad y se dio un estatuto muy importante a los derechos que tenemos cuando entramos a Internet. También reconoce algunos derechos de carácter ancestral, como el plurilingüismo, ¿cierto? Permitir que los pueblos indígenas puedan utilizar de forma oficial sus lenguas en algunas zonas en donde hay especial población indígena. Por ejemplo, en Arica se podría establecer como idioma oficial, aparte del castellano, siempre aparte del castellano, el idioma quechua, por ejemplo, porque tienen una población importante de ese pueblo indígena. O en Rapa Nui, establecer como idioma oficial de la isla el Rapa Nui, además del castellano. Como ven, y aquí para ir terminando y dar espacio a las preguntas que ustedes tengan y me vayan diciendo los temas en los que les gustaría profundizar, tenemos un breve resumen de las etapas del proceso. Actualmente, como ustedes saben, estamos en el punto final. El plebiscito es la próxima semana, el domingo de la próxima semana. El voto es de carácter obligatorio. No pueden sancionar si es que no vamos a votar. La sanción puede ir hasta una multa de 170.000 pesos, que no deja de ser menor, ¿cierto? Es importante el monto al que nos podrían multar. Y lo interesante de esto es que es la primera votación de carácter obligatorio que tenemos desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que ahí fue cuando se hizo el cambio de voto obligatorio a voto voluntario. Lo importante es que puedan votar de la manera más informada posible y entendiendo que el proceso constitucional es un proceso permanente o un proceso que dura mucho tiempo. No es un proceso que termina con esta votación. Se dice que las constituciones tienen un periodo de implementación de 5 o hasta 10 años. Entonces vamos a estar conversando sobre derecho constitucional por lo menos un par de añitos más, ya sea que se apruebe la propuesta o ya sea que se rechace, porque si se rechaza, el tema constitucional va a seguir vivo y vamos a tener que ver los mecanismos para tratar de darle una respuesta. Porque lo que no debemos olvidar es que pareciera ser que existe un ánimo en todos los colectivos políticos de nuestro país en avanzar en ese sentido. Entonces, me gustaría ahora invitarlos a que conversáramos, a que hiciéramos preguntas y pudiéramos ver si podemos ir resolviendo alguna de las dudas más importantes que ustedes tengan. Aquí le doy el paso a Javier. Muchas gracias, Gaspar.